acá trabaja actualmente con Docker o sabe lo que es DevOps o algo por el estilo? No, yo usé Docker, pero no lo usé para alguna materia nada más, no Ujú, conozco en profundidad. ok. ¿DevOps? ¿A alguno le suena? Profe, yo trabajo con Microsoft DevOps. No sé si es parecido. Sí, pero no hablo de herramientas, sino estoy hablando del término, el significado, por qué es DevOps. ¿Eso lo tenés, te resulta familiar? ¿Tiene que ver con CICD o son conceptos distintos? ¿Va de la mano? Tiene que ver, es algo más que eso, pero bueno, por eso primero planteo la pregunta, porque suele pasar en esta época donde estos términos, por ahí alguno de ustedes ya los está usando, pero quizás sin saber bien por qué, de dónde viene. Entonces la intención es hablar un poquito de eso. Em, Acá les cuento un poco, yo como les dije al principio, ya tengo algunos años trabajando en estas cosas. Eh, a lo largo del tiempo, cuando uno trabaja en una compañía, yo pude notar, yo, no es que lo noté yo, esto es así para todos, Ramiro encontró lo mismo, que históricamente hay, como dice acá, una especie de un versus, ¿no? Como dice ahí, una pelea entre comillas, entre dos grandes equipos o grupos en empresas que se dedican a software, ¿no? A informática. Tenemos el grupo de desarrollo y el grupo de operaciones. Eh, Normalmente en la facultad, cuando uno empieza a avanzar en las diferentes materias, el foco está puesto en lo primero, ¿no? En lo que es desarrollo. Aprendemos a desarrollar, aprendemos de bases de datos, diseñar, siempre va ahí, con el foco en desarrollo. Pero la realidad es que en las compañías, cuando uno entra a trabajar, en una compañía que hace código, ¿no? Que hace software, de repente hay otra gente que está ahí que hace otras cosas, que no es desarrollar precisamente, sino, como dice acá, ¿no? Su meta es mantener la estabilidad y operación de los sistemas. Claro, porque uno puede ser un programador y desarrollar un componente, un software, un ejecutable, un sistema entero, lo que quieran, pero ese sistema, luego ejecuten algún server. Entonces, ese server alguien lo tuvo que haber comprado, conectado, puesto en un data center, conectado en red, pensar en el almacenamiento. Después hay que monitorearlo, hay que ver qué pasa con la RAM, con el disco. Todas esas cosas normalmente no están en manos de un desarrollador. Un desarrollador le dicen hay que hacer esto, lo hace, lo entrega y se terminó. Y se pone a esperar su próximo desafío. Pero ¿y qué pasó con esa pieza de código que se entregó? Y bueno, eso sigue su camino. Hay que probarlo, entonces hay que ponerlo en diferentes entornos, el entorno de testing, el entorno de preproducción, producción, lo que sea. Y entonces ahí entra en juego toda esta gente que ahí le puse operaciones en las distintas compañías, puede tener diferentes nombres, ¿no? Infraestructura, IT, tecnología. Entonces, esto suele ser así en todos lados, salvo que estemos hablando de una empresa súper chiquita donde las únicas dos personas de sistemas hagan todo, ¿no? Que podría ser tranquilamente. Compañías más grandes es como que esto está bastante separado. Em, entonces, el dibujito este acá con ese muro, dice muro de la confusión, no sé de dónde salió este dibujo, me gustó, tiene que ver con que, fíjense, ¿no? Acá lo dice, estos equipos tienen como objetivos contrapuestos. Los programadores hacen cambios, quieren hacer software porque es su objetivo, y la gente de operaciones, que es la que controla, monitorea, tiene que, siente que cada cambio, en definitiva, es una especie de amenaza, ¿no? Porque cada vez que se modifica el software, uy, se colgará, se llenarán los discos, ¿qué pasará con la memoria? ¿Se saturará la red? Entonces, lo típico históricamente fue que, no sé, el área de desarrollo genera un componente nuevo, un software nuevo, y el área de operaciones era, bueno, hay que ponerlo en producción. Uf, procedimientos, reuniones, y veamos, Clásico. y Cualquier quilombo fue culpa de la última implementación que hiciste. siempre, tal cual. ¿Y a qué hora lo hacemos? Entonces operaciones dicen, no, nosotros los cambios los hacemos solamente los jueves a la tarde. Entonces hay que esperar. Hay una especie de conflicto. No digo pelea, pero sí un conflicto lógico, porque es una cuestión de intereses
¿no? O opuestos. Entonces, piensen ustedes qué pasaría si simplemente un programador que tiene un .exe nuevo entra con su usuario a un servidor productivo y lo pone ahí, y listo. Y sí, por ahí anda todo bárbaro, por ahí explota todo. Entonces, la verdad es que no, nunca fue así, por eso están los roles bien separados. No, Eh, nunca lo hice ni lo volveré a hacer. Nunca, totalmente. Y aparte, imagínense algo grande, ¿no? Cuando ya hay ambientes también de testing o otros ambientes más, incluso. Todas estas cosas requieren mucha coordinación entre partes y eso muchas veces no fluye. Entonces, esto, que yo lo he vivido un montón de veces en diferentes empresas, trabajando normalmente del lado izquierdo, del lado del desarrollo. A ver, ¿era un problema? No, vamos a comer todos juntos, no nos peleamos. Pero al momento de hacer cambios, che, pará, hay que pensarlo bien, organizarlo. Entonces, ¿era un problema esto hace 25 años? Y seguramente no, porque el tipo de software que hacíamos, capaz que, o sea, un software, imagínense, un software contable, cosa por el estilo, capaz que tenía un cambio cada 2 meses. Entonces, bueno, se organizaba la puesta en servicio de eso y listo, y ya está. Pero ustedes saben que hoy día, con el tema de que Internet ya ahora llega a todos los rincones del mundo y que las aplicaciones tienen microservicios y que esto, que el otro, y las conexiones y las APIs, hoy día el software es mucho más dinámico, con lo cual es impensable que una modificación de un sistema que está online requiera de que no, pará, porque hay que comprar un server, porque hay que instalarlo, porque se fue de vacaciones el que instala el backup. Y entonces, hoy necesitamos cosas más ágiles, porque si no, esto se hace muy difícil. ¿Ok? Entonces, por esta razón es que aparece este término de DevOps. DevOps no es una tecnología, no es una aplicación, como dice acá, es una cultura de buenas prácticas, metodologías y procesos que integran las tareas de desarrollo con las de operaciones, ¿sí? Asegurando el despliegue de nuevas funcionalidades en forma rápida y continua. Entonces ustedes dirán, buenísimo, es como para que no se peleen tanto. Ponele, es una cosa así. Es un conjunto de buenas prácticas, como dice ahí, para intentar que eso fluya más rápido y mejor. Entonces, ese conjunto de buenas prácticas incluye cuestiones, acá se mencionan algunas, ¿no? De colaboración, de comunicación, ejemplos tontos, las reuniones donde no se planifican los módulos que va a tener el sistema, se invita a la gente de operaciones desde el día 1. Porque entonces todos pueden aportar. El de operaciones puede decir, che, ojo, ese servicio que piensan desarrollar, ¿va a estar escuchando en Internet? Ok, pero pará, porque mirá que no tenemos más ancho de banda, ¿eh? Hay que salir a contratar a Telefónica. Empiezan a aparecer condicionamientos, pero desde el principio, que si no después era todo un problema que atajábamos ya en producción. Entonces se busca esa comunicación, esa colaboración, se los junta en los proyectos. Y además de esas buenas prácticas, algo fundamental que acá dice, automatización. DevOps no es solamente la intención, pongamos buena onda a esto, no. Estas metodologías incluyen fuertemente conceptos de automatización. ¿Para qué? Para que el camino entre un mundo y el otro, en lo posible, sea automático. No todo, quizá no el 100%, pero que se pueda automatizar todo lo posible. Entonces, cuando tenemos una empresa con culturas de colaboración entre las partes desde el vamos, cuando tenemos herramientas de automatización, cuando tenemos ambientes ágiles, métodos de desarrollo ágiles, métodos de operación ágiles, ahí hablamos de que estamos en una compañía con cultura de DevOps, que puede ser de mucha adopción, de mediana adopción, de baja, no importa, pero está en ese camino, en ese proceso. ¿Ok? No es, che, me bajé el software tal y entonces ahora soy DevOps. No. ¿Sí? Entonces, se trata de esa cultura que hay que construirla en la empresa y después sí, software que me va a ayudar a toda esta parte de automatización, de integraciones y demás. ¿Ok? Eso es DevOps. Incluso si alguno escuchó alguna vez un término un poquito más largo, que es DevSecOps, sería lo mismo, pero le sumamos a la ecuación el sector de seguridad. Las compañías por ahí más grandes tienen un equipo de gente que trabaja en seguridad informática por separado de estos dos. Entonces, listo, lo sumamos también a esta cultura y entonces sí, ahí tenemos el DevSecOps. ¿Ok? Esto es.
¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas con esto? No, todo claro. Yo, perdón, Bien. digo presente. Buenas noches, chicos. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te dejo seguir trabajando. Dale. Dale. Bien, entonces, para poner un ejemplo concreto de esto, después vamos a bajar un poquito más, siempre pregunto lo mismo. Vuelvo hacia mí, voy a hablar de mí hace, no sé, 25 años atrás. Estoy de este lado, del lado desarrollador. Y supongamos que trabajando armé un programita, no sé, en C, lo compilo y obtengo un binario. Listo, terminé. Ok, sí, lo terminé, pero lo terminé en mi máquina. Yo necesito que eso llegue al entorno productivo, donde realmente ejecuta, ¿sí? Para que a partir de ese momento el resto de la compañía pueda hacer uso de este nuevo software que terminé. ¿Cómo creen que hacía yo para agarrar ese binario y dárselo o ponerlo, colocarlo en el directorio /bin / no sé cuánto del servidor productivo? ¿Qué método imaginan que yo usaba para hacer eso? Vamos, sean creativos, che. Vamos, que el martes surgieron algunas ideas bastante interesantes. No, por cómo lo cuenta, me imagino quizás copiando y pegando directamente en el directorio. Ok, ¿qué más? Yo que vos, Fer, lo grababa en un CD. Lo quemaba en un CD y se lo llevaba. Podría haber sido también, claro. Sí. El- Eh, O en disquetes en tus épocas. Lo mismo che. con un pendrive. A ver, la del pendrive. ¿Cómo es esa del pendrive? Que lo copio en un Sí, lo pendrive copio en un pendrive y lo y lleva después. donde a quien lo necesita. ¿Y quién es ese que lo Un necesite? ejecutable. Y no sé, la persona que necesita el Ok, software. está bien. Estamos hablando de. eh, el foco sería eso. Es una empresa que utiliza, imagínense, un software, no sé, de lo que sea, de recursos humanos. ¿Sí? Y yo le hice un cambio al software. Entonces, lo usa un montón de gente. No es que lo use una persona. El software lo usa un montón de gente. Y yo le hice un cambio. Entonces tengo en mi mano el binario nuevo que incluye el cambio. Lo tengo en mi mano, lo tengo en un pendrive, como dicen. ¿A quién se lo llevo? Pero si voy y lo copio y lo pego, como decían, Ah, ¿van a perder información? Sí, ¿por ¿o qué? no? No, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se perdería información? No, La porque me simple, imagino que pisás sí, como si, me lo imagino como si, no sé, si desinstalo y reinstalo un programa, sí. pierdo info que tenía ahí. Pará, pero si vos te instalás una versión nueva del Excel, ¿perdés tus hojas de cálculo? No, Y sí, bueno, es las lo tengo mismo, ¿no? locales, claro. Porque una cosa son los datos y otra cosa es el propio software. Entonces, para simplificar, estoy hablando de un binario que lo cambio y listo, los datos estarán en otro lado. Y asumiendo que lo nuevo es compatible, ¿no? Es un cambio menor el que le hice. Entonces, estamos hablando de lo llevo en un pendrive, lo copio y lo pego, dicen. Y si es lo llevo en un pendrive, ¿a quién se lo llevo? Entonces volvemos a lo mismo. Bueno, se lo doy en la mano a alguien que se pueda meter en el servidor productivo y lo copie, en definitiva. Una cosa así me están planteando. Entonces, ¿qué pasa? En el primero de los casos que me dijeron, bueno, lo copias vos, copiar, pegar, listo, mira qué fácil. Sí, pero fíjense que eso está asumiendo que yo como programador tengo permisos de administrador, de root, lo que sea, en el servidor productivo de la empresa. Y que puedo ir en cualquier momento del día y poner un binario arriba del otro. ¿Les parece razonable eso? No, no. No, no. No es Depende, si así. es muy chica la empresa, por ahí tenés. Claro, entonces estamos hablando de que, che, no, esto no se puede. Entonces, bueno, vamos con el otro método. Se lo doy a alguien, se lo doy a Juan Pérez, que es el que dice, no, yo esto lo hago a las 3 de la mañana. Listo. Agarra el pendrive, entonces ahora sí, se conecta al servidor, enchufa el pendrive y hace el copiar y pegar. Claro, pero ahora te sumo otro problema. El servidor, donde está ese sistema, está en un data center, está en Martínez. ¿Cómo? Entonces, pará, sí, claro, tengo que ir a Martínez y enchufar un pendrive en el data Te tomo el center bondi. con la campera, me tomo el colectivo, qué sé yo, copio, pego. No, Te no, tiene que dejar encima. claro, por supuesto, tienen que dejar. Está Entonces, complicado eso. se complica, ¿no? Bueno,
Pues fíjense que estoy planteando una pavada y empiezan a aparecer todas estas, uy, claro, uy, ¿cómo era? Uy, sí. Entonces, a ver, sí, si el programador tiene permisos directos sobre el servidor, porque lo tiene al lado, o aunque esté en el data center, porque puede llegar a través de la red, listo, me conecto por la red al servidor, deposito el ejecutable. El problema con eso, ya les digo, es una cuestión de que no es razonable que, no sé, todos los programadores de la compañía puedan acceder al servidor productivo y poner cualquier cambio. Primer punto que no debería ser. Y si vamos por el lado de se lo doy a alguien de operación, fíjense que ahí empieza la fricción. Es, ok, le voy a pasar al de operaciones el binario para que él lo coloque con su método. ¿Cómo se lo paso al de operación? ¿Cómo le paso ese binario a esa persona? Un protocolo de transferencia de archivos Pero eso también. sería el servidor, dijimos, ¿no? Directo. Y ahí dijimos, no, pará, no tengo permisos para hacer eso. Yo soy programador nada más. Pero Si si utiliza se un lo pasás usuario. al que tiene permisos, o Claro, sea, pero de ¿cómo tu se lo paso a máquina él? ¿Cómo a se la lo paso a máquina él? que tiene permisos. Máquina a máquina, o sea, de mi PC a la PC de él. Una cosa así Claro. decís. Y Listo. y ahí, cuando, como tiene permisos, él lo sube, el que tiene permisos. Ah, Ok. Y resulta que esa persona está de vacaciones. Entonces, no, pará, entonces a él no, hay que dárselo a otro. Listo. Y ese otro, en la máquina, no tiene instalado el programita que acepta conexiones desde otra máquina. No, pará, hay que instalar la otra conexión. Y van pasando los días, van pasando las semanas, y esto es una boludez, y no la podemos resolver. ¿Se ve? Y no estoy sumando cuestiones de seguridad, que son las siguientes. Yo se lo paso finalmente. Listo, se lo doy, se lo mando por mail. Porque nadie me dijo, por ejemplo, mándaselo por mail. Listo, le mando el binario por mail. Lo recibe por mail y ahora él lo instala. ¿Y cómo sabe ese que lo que yo le mandé por mail es realmente la pieza de software correcta, que ya fue probada? Capaz que le paso un punto exe que adentro es una bomba. ¿Cómo sabe? Porque confía, porque tengo un número de legajo. No, no va. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de fricciones entre desarrollo y operaciones, estoy hablando de esto, de estas cosas que sí, se resolvían, pero después pasaban situaciones como, che, puse en producción y se cayó todo, el sistema no anda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, disculpa, te pasé una versión que estuve probando ayer y que no andaba, me equivoqué en el numerito y te pasé el exe viejo, para acá y te paso el nuevo. Eso no es aceptable hoy día que pase, ¿sí? Entonces, ahí es donde estas automatizaciones, las herramientas de software que podemos colocar alrededor de todo esto, nos van a ayudar a que eso se minimice. Errores va a seguir habiendo, por supuesto, pero en la medida que tengamos gente que ya sabe que va a recibir software porque es parte del proyecto, ¿sí? Con herramientas de colaboración, con trazabilidad, con alguna aprobación de algún gerente, cuando todo eso fluye en un circuito, se llama pipeline, ahí la cosa es bastante más difícil de que pasen las barbaridades que dije antes. ¿Ok? Entonces de ahí viene la cosa. Y entonces lo que hago esta intro para contar que en definitiva el método de virtualización que vimos el otro día, basado en sistema operativo, de algún modo ahora vamos a ver en un rato cómo en este mundo ayuda un montón tenerlo. ¿Sí? La relación está ahí. Por eso hablamos de este tema, porque ayuda y mucho. Ya se van a ir dando cuenta con los ejemplos. ¿Ok? Acá en la presentación, las siguientes dos páginas mencionan las etapas, las fases de un ciclo típico de DevOps, que en realidad, incluso está el dibujito ahí, el iconito típico de DevOps, pero si se ponen a ver los títulos de esto, acá no estamos inventando nada, porque estas fases que dice planificación, codificación, todo esto, es lo que se hizo toda la vida para hacer software. ¿Ok? Lo que pasa es que esto, fíjense que el logo en forma de infinito no es un capricho. Estas son como flechas, ¿ven? Es una flecha que va en un sentido y pega la vuelta de manera infinita. Estamos hablando de un proceso continuo e iterativo, donde se planifica, se codifica, se construye, se testea, se hace el release, o sea, el empaquetado final del software, se hace el despliegue, el deploy, se lo coloca en el servidor que sea, se opera, se monitorea y los nuevos cambios vuelven a empezar con plan y así. Entonces, este es el concepto. Ahora, cada etapa por sí es en definitiva lo de siempre, pero acompañado de herramientas. Entonces, en la etapa de planificación es donde se planifica qué se va a hacer. Los criterios de aceptación con el cliente final. Acá es donde se invita a que participe la gente del negocio,
los de seguridad, operaciones, todos en la misma mesa para discutir qué se va a hacer, se definen los objetivos. Sí, esto se hacía antes. Si encima esto lo acompañamos con herramientas que ayuden a que las áreas interactúen, que pongan comentarios, que digan, che, ojo con esto, mejor. Y esto va a pasar en cada una de las etapas, ¿sí? Las empresas que se empiezan a sumar a esta idea también suelen tener entregables de desarrollos rápidos, cortitos. Acá no, es raro de que alguien se ponga a hacer un software y que la entrega sea un año después. Eso como que no se usa más, ¿sí? Entonces todo fluye muy rápido. Se codifica, se construye, se hace lo que se llama acá proceso continuo iterativo, CI. Alguien dijo hace un rato CI/CD. Bueno, ahora vamos a mencionar. La parte de CI es integración continua. Cuando yo voy integrando el código nuevo que voy generando con el de los demás. Vamos construyendo todos juntos un release. El equipo de QA, de calidad, se pone a testear eso. Y este equipo de calidad suelen ser personas, pero también software. Entonces las compañías suelen hacer testing automáticos. Y las personas pueden hacer otro tipo de testing un poco más avanzados. Pero hay cosas básicas que se testean directamente por software. Entonces, si hay una falla en este testing automatizado, el circuito se corta ahí para que alguien tome una acción. Pero no estamos pasando a producción o al ambiente que sea un código con un error. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No. No, por ahora no. Ok. Acá la etapa de release es la integración de la funcionalidad con la existente. Juntamos todo. Pruebas integrales. El despliegue viene después, acá donde se disponibiliza la nueva versión. Le llamamos despliegue a eso. Acá dice pasajes a producción, pero acá hago el asterisco. Esto entiéndase que es pasaje al siguiente ambiente. Puede ser producción o puede ser un ambiente anterior, un ambiente de testing, un ambiente de preproducción. Hay compañías que tienen más ambientes, ¿no? Y con lo cual, esta etapa de despliegue se refiere a eso. Después, acá dice que en la etapa de operación se toma el control de la aplicación. ¿Qué significa eso? Ya está, ya se terminó, se entregó, se colocó en el servidor y empezó a funcionar la aplicación nueva. Pero claro, alguien valida ocurrencia de errores, problemas de entorno, la memoria, el swapping, todas esas cosas. Que de vuelta, históricamente, al menos en aquella época, cuando yo trabajaba en el mundo de desarrollo, esos problemas no eran míos. Es decir, yo terminé el entregable. Toma, suerte. Después, mira, lo pusieron en producción, mira qué bueno. ¿Están dando bien? Sí. Si había algún problema, me enteraría luego que tenía que hacer alguna corrección, corregir un bug. Pero yo no estaba nunca mirando si un servidor estaba consumiendo la RAM demasiado rápido o si los discos estaban llenos o no llenos. Eso nunca fue históricamente responsabilidad de un programador, pero alguien lo hace. Entonces, en el mundo de DevOps, no es que ya fue, eso alguien lo hará. No, es parte del proyecto. ¿Sí? ¿Es gente diferente? Sí, puede ser, no importa. Pero como etapa, como proceso, está bien marcado. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, salud de la aplicación, entorno, gráficas, todo lo que imaginen que pueda haber como para ver que una aplicación está bien, está saludable. ¿Sí? Y esto de manera continua. Este es el mundo de DevOps. Y acá, en esta gráfica, pueden ver algunas herramientas que se suelen usar en cada una de las etapas. Estos dibujos cambian demasiado rápido, para mi gusto. Esto ya es viejo. Hay muchos de estos dibujitos que ven acá. Empresas por ahí compran y le cambian el nombre, pero la idea sigue siendo la misma. No sé, por ejemplo, acá en la etapa de código aparece Git como una herramienta. ¿La conocen alguno? ¿Alguno sabe qué es esto? Sí, para controlar las versiones del código. Para controlar versiones de código. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Git es la única forma de controlar versiones de código? No, no es la única. Software para control de versiones hay hace pila de años. ¿Sí? Git por ahí es el que más se conoce al día de hoy, el que más se usa, el que sobresalió frente a otros, más que nada por cómo trabaja, porque tiene una base distribuida, entonces eso está bueno. Pero es una herramienta de control
de versiones. Y del mismo modo, no sé, Jira, ¿no? Para controlar proyectos o tickets de soporte. Y fíjense, quizá alguno de ustedes trabaje o conozca alguna de estas, software para hacer pruebas unitarias, ¿sí? Para la parte de release, para automatizar lo que es digamos, la puesta en servicio, el despliegue, Jenkins, ¿sí? Y bueno, para monitoreo, hay de todo. Acá arriba aparece Docker como una herramienta útil en esta etapa de despliegue de código en un ambiente, ¿no? Aparece ahí como algo que suma, que ayuda. También podríamos dibujar Docker en otro lugar. Por ejemplo, acá, en la parte de codificación o build, también Docker aporta, hace cosas. Entonces, nada, ven, en definitiva, cada compañía puede utilizar algunas de estas, otras diferentes con otros nombres. Son herramientas que me van a ayudar a esto, a todo este circuito infinito. Bien, ¿qué más tenemos? CICD, recién mencionábamos un poco. Dice que es un método para distribuir aplicaciones a los clientes con frecuencia mediante el uso de automatización. Entonces, integración continua y distribución o despliegue continuo. En el caso de integración continua, se integra el código muy frecuentemente, se usa un repositorio para ir juntando todas esas piezas de código, se automatizan las pruebas, tanto unitarias como de integración. Entonces, ¿qué es magia esto? No, no es magia. En definitiva, son herramientas que me ayudan a que un programador termine una pieza de código y de alguna forma, con alguna herramienta, hace que eso se sume a todo el resto del código, que se le ejecuten una serie de pruebas, y si pasan esas pruebas, listo, avanzamos. Y si no pasan, me estoy enterando de que hay problemas en etapas tempranas. No me entero cuando está en producción. ¿Sí? Entonces, todo eso que dice acá como CI, ¿se puede hacer a mano? Sí, se puede hacer a mano. Pero el chiste con todo esto es tener algún circuito donde esto sea rápido, continuo y automático en todo lo que se pueda. ¿Ok? En el caso, eso es CI. En el caso de CD es más o menos lo mismo, pero en la etapa posterior. Es listo, ya está integrado el código, ya está testeado. Ahora vamos a hacer lo que acá llaman distribución o despliegue, que es el código, ya está validado, sé que es el que funciona, lo dejo en un repositorio y también automatizo la puesta en producción, es decir, agarrar ese código que está en algún repositorio y colocarlo finalmente en el servidor donde tiene que ir. A eso le llamamos distribución continua. ¿Sí? Cuando todo ese proceso se hace sin la intervención de humanos, lo llamamos despliegue. Esa es por ahí la diferencia entre distribución y despliegue. Estamos hablando más o menos de lo mismo, pero bueno, cuando el despliegue llega hasta el final, es todo el paso completo hasta tener el producto implementado en el servidor productivo sin que haya participado nadie haciendo tareas manuales. ¿Ok? Abajo en el dibujo está el caminito que les comento. Esto quizá lo escucharon mencionar como pipeline, el pipeline de desarrollo. Desarrollo, subo un repositorio, lo agarra, alguien lo testea. Cuando digo alguien, un software. Y luego lo pasa a un ambiente, lo pasa a otro, lo empaqueta, lo pone en un repo y lo compila si hiciera falta y listo, y está el producto terminado. Eso se dice CICD. ¿Ok? No necesariamente es full automático esto. Hay compañías que pueden decir, che, todo muy lindo, pero yo quiero que alguien haga algún tipo de revisión. Entonces estos procesos pueden frenarse en algún momento hasta que alguien dé un OK, mande un mail, entre un sistema y haga un clic. No hay problema. Es parte de esto, ¿no? Pero eso es CICD. ¿Preguntas, comentarios, dudas? O sea que para que sea despliegue tiene que ser full automático, no tiene que haber ninguna intervención humana. Sí, hasta ahí nomás, porque estos son términos, es muy lindo el PPT, el marketing, pero después la verdad es que si yo te doy un software, no sé, Jenkins, que se ocupa de este tipo de cosas, ¿no? O hay muchos en la nube también, que dicen, voy a hacer un despliegue, entonces, todo automático, pero en algún lugar del camino te deja poner alguna intervención tipo, eh, para que esto avance, tengo que recibir un mail de no sé quién, ¿no? Está bien, sigue siendo un despliegue, estamos haciendo un despliegue
automático con alguna participación, una aprobación, si querés, de alguien. Eso también le vamos a llamar despliegue, no te ates a la definición de manera tan estricta. Por ahí la diferencia más clara es, cuando hablamos de distribución, es que llegamos, ¿sí? Pero hasta el momento previo a colocarlo en el servidor. Haces todo lo anterior hasta que si ya está, lo dejé en el repo. Listo, terminó ahí. Ya lo distribuí, pero no lo terminaste de desplegar. ¿Ok? Ok. Bien, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿Lo que hablamos? Piensen ustedes que lo que hablábamos hace un ratito de cómo podía llegar a ser un despliegue hace 20 y pico de años, 30, con una pieza de software, que bueno, que hay que ver cómo lo deposito, no tengo permiso, se lo doy a alguien, a pasar a hablar de esto, donde por ahí un programador, utilizando Git, hace un commit, el que haya usado Git, por ahí le suena el término, ¿no? Hago un cambio, le pongo un comentario, hago commit, y a partir de ese commit comienza a darse una serie de secuencias automáticas que lo sube a un repositorio, lo testea, ¿sí? Lo integra, lo patata, y resulta que eso ya está funcionando en un servidor, productivo o no, no importa, capaz que es un estadio anterior. Pero todo eso automático, no participó nadie, no le mandé un pendrive a nadie, no le mandé un mail a nadie, sino que las herramientas se ocuparon de hacer todo eso. En esta etapa estamos hoy día. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Si no, ahora vamos a relacionar esto con el tema de los contenedores que vimos la otra vez. Bueno, a modo de repaso súper rápido, hace 15 días cuando vimos virtualización, ¿se acuerdan que lo que era hipervisor tipo 1 o 2, ahí hablábamos de virtualización tradicional, digo, lo clásico, lo que se suele hacer cuando uno piensa en virtualización, inmediatamente piensa en eso, que es en definitiva el dibujito acá de la izquierda, ¿no? Donde tenemos una infraestructura, un hipervisor, y arriba de ese hipervisor, compartiendo el hardware, tenemos las máquinas virtuales. Entonces, acá tenemos en 3 colores, ¿no? Estos 3 colores vendrían a ser 3 máquinas virtuales independientes, que están aisladas entre sí, y por supuesto están corriendo arriba del mismo hardware, ¿no? Estos son VMs completas. En cambio, acá a la derecha tenemos el mundo de contenedores, donde recuerden, la definición que vimos era que se tiene un único sistema operativo, que tiene un kernel compartido, y los contenedores se mantienen aislados, al igual que las máquinas virtuales están aisladas. Pero, ¿qué diferencia hay entre estos que ven acá y los que ven allá? ¿Qué tienen de distinto? ¿Qué ven de diferente? ¿Que no es el sistema operativo completo? Exactamente. Fíjense que acá dice Guest OS, sistema operativo completo. Esto es una máquina completa, pero acá no. En el caso del contenedor, lo que tenemos acá en estas cajitas de colores, en definitiva, son los llamados contenedores. ¿Qué son? Son conjuntos de código, de bibliotecas, de archivos empaquetados, aislados del resto, de modo que la ejecución de lo que, digamos, de esas piezas de código se mantienen aisladas de las demás, de las que están al lado. Tenemos un único sistema operativo con su propio kernel, y esta capa verde que dice el engine de los contenedores es justamente el componente que hace la magia, que hace mantener eso aislado, ¿no? Definitiva. Así que esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Es importante que recuerden esto, que lo tengan claro, porque si no después se empieza a complicar más. ¿Tienen dudas con esto de la diferencia entre una máquina completa y un contenedor? ¿Cuántos sistemas operativos hay a la izquierda y cuántos hay a la derecha? A la izquierda hay 3, cada uno con su propio kernel, y a la derecha hay uno solo, su propio kernel. Incorrecto. El hipervisor sería uno también. Por supuesto. 4 A y la 1. izquierda hay 4, claro. ¿Y un solo Sí. kernel a la izquierda? ¿Puede ser? Y un solo kernel en la izquierda. ¿Acá decís en la izquierda? No. ¿Cómo? 1. 4.
Ah, ok. Tenemos el hipervisor que tiene su kernel, por supuesto, y después cada VM tiene su kernel acá adentro, porque es un sistema completo. Acá hay 4, 3 máquinas virtuales más el propio hipervisor. A la derecha hay uno solo. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ahora que está claro, acá, bueno, menciona las ventajas y las desventajas, ¿no?, de usar contenedores. Lo de la implementación rápida, piensen ustedes, al no haber una máquina completa, es como muy simple, porque en definitiva es colocar el conjunto de software que necesito y decir, listo, esto es un contenedor. No hay que bootear una máquina ni nada de eso. Entonces, en ese sentido es rápido. Se ahorran recursos justamente por lo mismo, no tenemos que instalar un sistema completo. Pones modular. Y acá, fíjense que dice simplificación en el pasaje entre ambientes. Acá aparece ya algo de relación con lo que vinimos hablando hasta recién. Como que el hecho de usar contenedores, de algún modo, que ahora vamos a ver cuál, me va a ayudar a que sea más simple, más fácil pasar código entre ambientes. Entonces, bueno, tomamos nota de eso. Y esto de control de versiones, ¿sí? Lo mismo, no lo lleven al caso de Git, como vimos recién, donde ahí llevo mi inventario de software con sus versiones, sus branches y demás. No, estoy hablando de por ahí la versión del sistema completo. Con contenedores es bastante fácil poder decir voy a probar un sistema versión 1 y ahora voy a probar un sistema versión 2 de una manera sencilla. Y si el 2 no anduvo, ¿sabes qué? Vuelvo al 1 rápido. En ese sentido es como bastante cómodo para eso. Dentro de las desventajas, bueno, hay aplicaciones que no pueden ser contenerizadas, si es que existe esa palabra, normalmente por cuestiones de ¿cómo llamarlo?, de incompatibilidades por ahí con el hardware, ¿no? Hay ciertas dependencias, conexiones directas que se necesitan al hardware, entonces al estar en el mundo de contenedores a veces no es posible, no es muy común, pero podría pasar. Bueno, y acá dice que es un poco más vulnerable en términos de seguridad, simplemente porque como el kernel es único, si por alguna razón ese kernel está expuesto, tiene un bug, se descubre una vulnerabilidad, lo atacan o algo por el estilo, y bueno, ya tenés acceso a todo lo que pasa ahí arriba. Bien, que ustedes dirán, bueno, pero en la máquina, en los tipo 1 no pasa lo mismo. Si alguien logra tomar control de este hipervisor, podría acceder a todo. Es cierto, pero después tenés otro sistema operativo arriba que también tenés que vulnerar para poder llegar a hacer algo acá adentro. Entonces, en ese sentido, se dice que por ahí es un poquito más vulnerable. Bien, entonces esto a modo de recordatorio de qué era un contenedor o este método llamado virtualización basada en sistemas operativos. Y bueno, entonces de esto, acá llegamos a Docker, que en definitiva Docker es un proyecto que implementa esta técnica. Acá lo dice, ¿no? Docker es un proyecto de código abierto que implementa ese tipo de virtualización a nivel sistema operativo. Es una de las más usadas, no es la única, hay otras tecnologías de contenedores. ¿Conocen alguna otra aparte de Docker? ¿Les suena alguna? Si no conocen el problema, díganme no y listo. No, Yo solo conozco esa. esa sola. Ok, ven, por eso es la más difundida. Hay otras, bueno, no sé, LXC es otra tecnología, Podman, que también es muy parecido a esto. Docker es lo más extendido. Y entonces, vamos a ver cómo funcionan los conceptos de Docker. Y después en un rato les voy a mostrar yo algunas cosas, como hicimos con virtualización. Y ya sí, la clase que viene, ustedes van a meter mano y van a hacer algo parecido a lo que hicieron la semana pasada, pero con esto. En el mundo de Docker tenemos como dos conceptos así muy fuertes que los tienen que entender, que son las imágenes y los contenedores en sí mismos. Las imágenes, en definitiva, son las que empaquetan el código de la aplicación junto con dependencias, bibliotecas, etc. ¿Sí? Es decir, todo lo que yo necesito ejecutar de manera aislada, lo voy a concebir como una imagen. Y esa imagen es read-only. Lo que yo tengo dentro de esa imagen no cambia.
Si yo tengo un contenedor que adentro tiene, o sea, invento, un motor de base de datos, MySQL, listo, esa es mi imagen. Si tengo un contenedor que adentro tiene un archivo, un script, esa es mi imagen y no va a cambiar. Y los contenedores son las instancias de las imágenes. Entonces yo parto de una imagen y genero un contenedor. Y el contenedor es el que se instancia, el que arranca, el que vive, el que ejecuta, el que consume RAM, el que consume ciclos de CPU. Ese es el contenedor. La imagen no, es un archivo que está ahí, o un conjunto de archivos que está ahí quieto. El contenedor es una instancia. Vendría a ser la analogía, ¿no?, de clase y objeto, si quieren. Una cosa así. Los contenedores dice acá que son conceptualmente efímeros. Este es un concepto que por ahí cuesta un poco entender, se van a dar cuenta enseguida de qué se trata, pero ¿qué quiere decir efímeros? Que los contenedores hay que concebirlos como justamente algo efímero. Yo no puedo diseñar un software pensando que un contenedor va a vivir por siempre. Un contenedor se puede apagar, se puede caer, se puede borrar y no pasa nada, porque lo que importa es la imagen. ¿Sí? Si yo tengo la imagen de, no sé, como les dije, la base de datos, y entonces instancio un contenedor, ahí arrancó mi base de datos en un contenedor. Si ese contenedor voy y lo apago, lo borro, se me rompió el servidor, entonces tengo que ir a otro, no hay problema, porque la imagen, le digo, che, hacete otro contenedor partiendo de la misma imagen. Entonces se va a generar uno nuevo, idéntico. ¿Por qué idéntico? Porque todo lo que está contenido en él salió de la imagen. ¿Se ve? Entonces, en ese sentido se dice que es efímero. Acá, ahora hablamos del Dockerfile, pero fíjense este dibujo, cómo muestra que, me quedo con la parte de acá, ¿no?, que dice Docker Image. Esta imagen, yo con ella puedo instanciar o generar dos contenedores. En este caso tengo dos contenedores diferentes que parten de la misma imagen. Es decir, que si yo le pongo una lupa a este y a este, adentro voy a ver lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, clarísimo. El Sí. Dockerfile es un archivo de texto que, como dice acá, especifica cómo se construye una imagen. En el Dockerfile se dan las instrucciones para definir cómo se arma esa imagen, cómo se construye. Luego vamos a verlo en un ejemplo. ¿Sí? Es solo eso. Entonces parto desde acá, donde están las instrucciones, genero la imagen y ahora que ya la tengo, después puedo instanciar todos los contenedores que yo quiero a partir de esa imagen. ¿Bien? Ese es el concepto. Ok. Un comentario antes que me olvide. Vieron que yo les dije que, vuelvo un poquito para atrás, vieron que estos que ven acá, naranja, naranja claro y verde, estos tres serían los contenedores, ¿correcto? Tengo en este caso tres contenedores que están aislados entre sí. Si yo me meto en el primero, voy a encontrar que tengo un disco raíz, que tiene una cantidad de memoria, hago un PS y voy a ver procesos. Pero si me pongo en el de al lado, también voy al disco raíz, que no es el mismo que el otro. Están completamente aislados. Entonces, esto lo mencioné hace 15 días, pero lo repito acá. La tecnología que permite lograr eso, que permite hacer que se mantengan aislados y cada uno viendo lo suyo, es una tecnología vieja. ¿Sí? Los contenedores son una tecnología que más o menos tiene mi edad, 50 años. Entonces, esto es viejo. Pero Docker no es tan viejo. Docker, ¿cuánto hace que escuchan hablar de Docker? Hace relativamente poco. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque claro, la tecnología esta vieja que yo les digo que permite aislar, la tiene en realidad Linux. Son cosas que están en el kernel de Linux hace mucho tiempo. Se llama namespaces, se llama cgroups, se llama chroot. Pero claro, Docker trajo, además de la tecnología en sí misma de aislamiento que ya viene, digamos, trajo una idea nueva y eso es lo que hizo explotar esto de una manera tremenda. Y la idea nueva tiene que ver con justamente la posibilidad de que estas imágenes las podamos compartir. Entonces,
¿Nunca les pasó o escucharon hablar de cosas como, a mí me pasó como profesor? Profe, en mi casa funcionaba este script. No sé por qué acá no anda. ¿Le suena algo de eso? El típico, en mi máquina funciona. En mi máquina funciona y en la del compañero de al lado no. Y esto en la facultad o en el laburo. Che, pero ese mismo código, acá anda y acá no. ¿Por qué? Y entonces empiezan las excusas, los por qué no. Lo que pasa es que tu máquina tiene una biblioteca, una versión anterior o posterior a la mía de una cosa que genera no sé qué. Ah, y después de mucho tiempo se le encuentra el por qué. Está bien, pero no sirve, porque el problema ya ocurrió. Entonces, con una tecnología como estas, si ese script del que estoy hablando, en lugar de correrlo suelto en mi máquina, lo corro como un contenedor que partió de una imagen, esa imagen yo se la doy a mi compañero al lado y digo, toma, ejecutate esto en tu máquina. Va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque el conjunto de scripts, bibliotecas, todo lo necesario para que eso funcione, es lo mismo. Y ahí es donde se empieza a prender la lamparita de lo que hablamos un rato de DevOps. Piensen en esto ahora para pasaje entre ambientes. Si yo tengo acá en mi contenedor el software que quiero pasar al ambiente de testing, ya no tengo que decirle a alguien, che, te paso los archivos, o mandarle un mail, o hacer un Secure Copy, o un FTP, o llevarlo con un pendrive. No tengo que hacer nada de eso. Lo que tengo que hacer es decir, toma esta imagen. Y el que la agarre esa imagen, instancia un contenedor nuevo y va a tener funcionando en el servidor de al lado, en el servidor que está en el data center o en la nube, no importa dónde, lo mismo que yo. ¿Se ve? Ahí está el gol de todo esto, de poder compartir imágenes. ¿Bien? ¿Preguntas? Ok, entonces, como les digo, ese es el gol, el tema de compartir. Y entonces aparece otro concepto más dentro del mundo Docker, que es lo que se llama el registro. El registro de Docker se le llama al lugar donde yo guardo las imágenes, donde las almaceno. ¿Mm? Ese lugar, ese registro de Docker, puede ser, como dice acá, local. Puedo tenerlo yo en algún lado, localmente en mi empresa, en mi máquina, en un server. O también hay algunos servidores públicos que almacenan imágenes. El más conocido es Docker Hub, justamente, pero no es el único. Hay otros, ¿sí? No sé, GitHub tiene uno, por ejemplo, un lugar donde se guardan imágenes. Las nubes públicas tienen otros. Entonces, en definitiva, ¿qué es un registro? Es donde yo guardo, donde están las imágenes. Entonces acá este dibujito intenta mostrar esta idea que les contaba, ¿no? Este pibe de acá de la derecha hace algo, construye una imagen con eso que hizo y la sube a Docker Hub. Entonces, otra persona que está en otro lugar del mundo obtiene esa imagen del hub de Docker o del registro que sea, lo obtiene en su máquina, crea un contenedor a partir de esa imagen y entonces los dos van a estar viendo lo mismo. ¿Sí? Esa es la idea de un registro. Y esto es lo que lo hace muy poderoso. Bien. Les voy a mostrar entonces, para que vean, por si no lo conocen, justamente eso, el Docker. Vamos a poner Docker Hub. Docker Hub. Ahí lo ven, ¿no? Sí. Sí. Bueno, fíjense que entré a la página de Docker Hub, hub.docker.com. Esto es público. Y acá, todas estas cajitas que ven acá son imágenes para Docker, de Docker. Acá hay categorías y tienen cientos, miles, no sé, de imágenes de todo tipo y color. Entonces, herramientas de networking, de seguridad, lenguaje, framework, Internet de las cosas, lo que quieren, de machine learning, de inteligencia artificial, de lo que quieran. Entonces, no sé, base de datos, me voy a base de datos, a ver qué hay. Acá aparecen bases de datos.
Memcache, Redis, Postgres, MariaDB. Estas son las bases de datos recontra conocidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que, por ejemplo, yo digo, a ver, no sé, tengo que hacer un desarrollo y ese desarrollo implica o requiere una base de datos relacional. Ok, ¿cuál usamos? Y bueno, discutamos, no sé, usamos esto, bueno, usamos Postgres, listo, usamos Postgres. No, pero ahora tengo que hacer un desarrollo que requiere una base, por ahí no relacional, una base documental, usamos MongoDB, listo. Entonces, en lugar de me voy a mi servidor de desarrollo o a mi máquina, me instalo Postgres, me instalo Mongo, me instalo lo que sea, en lugar de eso, si tengo Docker, digo, che, pará, ya está hecho. O sea, alguien ya se tomó el laburo de agarrar ese software, prepararlo, tunearlo, dejarlo lo más chiquito posible con todas las dependencias listas y ponerlo acá. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es me descargo esa imagen, instancio un contenedor y ahora ya tengo funcionando un Postgres o un MongoDB o lo que sea. ¿Sí? Entonces, este es el objetivo de todo esto. Profe, Bien, ¿preguntas? Sí. sí, no termino de entender qué es esto que me descargo. ¿Es como un sistema Ujú. operativo No. limitado, o Bien, sea, para que solo tenga Postgre y ok. no se corra nada de lo que necesita la Está base buena, de está buena. datos? No, está buena la pregunta, porque en definitiva yo les vengo diciendo ya hace tiempo que un contenedor, ¿sí?, es un conjunto de utilitarios, software, scripts empaquetados. Y a eso lo llamamos imagen, ¿no? O sea, el contenedor es la imagen funcionando, pero la imagen tiene todo eso. Entonces, ¿qué sería todo eso? Yo digo, bueno, a ver, si yo, por ejemplo, digo, me meto en MySQL, ¿sí? Ahora nos vamos a meter para hablar de otras cositas, pero agarro uno cualquiera, este. ¿Qué tiene adentro? Bueno, lo que va a tener adentro es el propio motor de base de datos, o sea, todo el software de MySQL como gestor de base de datos, y todas las bibliotecas, todo lo que necesite eso para funcionar, ¿sí? ¿Es un sistema operativo esto? No, es eso nada más, es ese conjunto de archivos, ¿sí?, que se necesitan para que funcione, para que corra un MySQL. Nos vamos a algo mucho más chiquito. Suponete que vos haces un programa en C, lo armás, lo compilás y generás un binario. Vos podrías hacer una imagen de Docker que adentro tenga solamente ese binario. Entonces, ¿qué tiene mi imagen? Un archivo. Pero tu archivo solito alcanza para... ¿Con eso alcanza? ¿Seguro que no hace falta ninguna biblioteca? Bueno, depende de tu código. Capaz que tu programa en C, además, necesita tener algo en /lib, /stdout. ¿No? Si tu software requiere alguna biblioteca, ponela también en el paquete. Y entonces tu imagen va a tener el paquete de todo lo que necesites para que eso funcione. ¿Funcione sobre dónde? Sobre un kernel Linux tradicional, ¿sí? Entonces, estas cajitas no son sistemas operativos. ¿De acuerdo? Sí, sí, clarísimo. Bien, bárbaro. Entonces, déjenme ver qué teníamos que mencionar acá. Ok, entonces acá, antes de cambiar de tema, estamos viendo ejemplos de imágenes. Voy a tomar una imagen cualquiera, esta, no sé, MySQL, para mostrarles qué pinta tiene cuando uno hace clic en una de estas cosas. En este caso, por ejemplo, tiene un loguito acá que es una imagen oficial de Docker. Y siempre es bueno cuando uno dice, bueno, en lugar de reinventar la rueda, me voy a buscar en Docker Hub, a ver si hay alguna imagen eh, para lo que yo necesito. Siempre es bueno ver un poco eh, la trayectoria, me sale la palabra. Esta imagen, che, ¿de quién es? ¿Quién hizo esto? Entonces, acá hay un montón de información útil. Por ejemplo, es una imagen oficial de Docker. Acá me dice que tiene 1 billón de descargas. Ok, ¿cuándo fue la última vez que se actualizó esto? Hace 2 días. Evidentemente, es un proyecto activo. Esto es súper confiable. ¿Sí? Ahora, yo también, como esto es público, yo puedo venir acá y encontrarme lo que se llame Pepe. Capaz que es un software, qué sé yo. Mirá si adentro tiene un virus. Entonces es importante ver qué es lo que van a buscar acá, ¿no?
todas las imágenes tienen esto, tienen un overview y después esto que se llama tags, que ahora lo vemos. Pero en el overview normalmente, cuando algo es serio, suele tener documentación. Entonces acá tenemos, ¿no? Bueno, ¿quién mantiene esto? Acá hay información, referencias rápidas. ¿Qué es MySQL? Con el logo. ¿Cómo se corre? ¿Cómo se hace una instancia de esto? Hay explicaciones, ¿no? Docker Compose, que más tarde vamos a ver. Info. Tipo un manual de instrucciones así rápido. ¿eh? Esto utiliza, por ejemplo, variables de entorno. Entonces acá te explica cuáles son todas las variables de entorno y para qué sirve cada una. Entonces es muy interesante, esto es muy útil porque uno tiene la documentación acá a la mano de cómo comportarse, cómo trabajar con esta imagen. ¿Sí? Además, acá tira el comando directamente que hay que poner para bajarse la imagen. Entonces, y esto es así en general con todas las imágenes. Bien, y después el otro tema que lo iba a mencionar más adelante, pero ya que estoy acá lo mencionamos ahora, es el otro tema importante que son los tags. Todas las imágenes de Docker tienen lo que se conoce como tags o etiquetas. Yo hago clic acá en tags y me voy a encontrar con que tenemos diferentes etiquetas. Esta, tag, latest. ¿Para qué se usan las etiquetas? Bueno, en realidad las etiquetas son eso nada más, etiquetas. Una imagen tiene un nombre, 2 puntos y una etiqueta. Entonces, el uso que se le puede dar a eso depende de lo que quiera hacer el dueño de esto. Lo habitual, lo típico, es que uno utilice la etiqueta para indicar la versión. Entonces, si yo me quiero bajar un MySQL 9.7, me bajo MySQL 2.970. Y si me quiero bajar el 9.4, 9. Y así. Estoy utilizando la etiqueta y entonces me descargo una versión específica. ¿Sí? No es el único uso. Alguien podría, por ejemplo, plantear, que lo he visto por algún lado, una etiqueta diferente por ahí para cambiar la arquitectura. Entonces me bajo una imagen que es para ARM, que es para AMD. Entonces cambio la etiqueta para indicar arquitectura. Otra puede cambiar, podemos tener una etiqueta diferente porque el comportamiento de la imagen va a variar en algo. En el ejemplo que voy a mostrar hoy, vamos a usar justamente un caso así, donde en realidad es prácticamente el mismo código, pero con una pequeña diferencia. Entonces en la etiqueta me lo indica. Es eso. Entonces, simplemente para que sepan que existen las etiquetas, se usan y de hecho, acá viene lo otro interesante, es una buena práctica utilizar siempre una etiqueta. Cuando uno se descarga una imagen, la buena práctica dice coloca una etiqueta. Porque si no colocas nada, si yo digo Docker pull MySQL a secas, no le pongo nada, entonces lo que va a hacer esto va a venir a buscar una que se llame latest. Acá está. Si yo no le digo nada, busca esta, que básicamente sería la última versión disponible que haya. La última imagen con este nombre la va a venir a buscar acá. Y suena bien, ¿no? Porque, che, me estoy bajando la última. Yo quiero la última. Sí, suena bien, pero es peligroso. Por eso es que no es una buena práctica bajar la última. ¿Por qué no es una buena práctica? Imagínense esto. Yo soy programador. Me voy a bajar un MySQL. Entonces me bajo latest, me bajo la última imagen. Listo. Me la bajé y me pongo a programar. Trabajo, hago tablas, creo cosas. Tardo un mes. Terminé. Genero todo y ahora le digo al del siguiente ambiente, al de testing, ponele. Che, listo. Acá está mi código. Bajate una base de datos vos también. ¿Cuál? Y MySQL, la última. Listo. Un mes después, cuando él se baje el MySQL, quizás este latest ahora es otra versión, más nueva. Entonces resulta que la versión que se usó en desarrollo y la versión que se está poniendo en testing de la base de datos no coincide. Y ahí empiezan los problemas. Che, pero a mí no me anda. Y no, porque usamos bases diferentes. Entonces por eso es que es una buena práctica que si en desarrollo digo, vamos a usar la base última, ¿cuál es la última hoy? La 9.8. Listo, 9.8. Entonces después le digo, che, bajate la 9.8. Y dentro de 6 meses, cuando haya que hacer un upgrade de base de datos, actualizamos todos. Entonces, ¿ok?
¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, buenísimo. Continuamos entonces con lo siguiente. Ya dijimos que es una imagen, dijimos que el contenedor es la instancia de esa imagen funcionando, y también dijimos que los contenedores son efímeros, o debieran serlo. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos que se puedan eventualmente generar no se persisten, porque son efímeros. ¿Me siguen? Genero un contenedor con una base de datos. La base de datos está vacía. Entro y le creo una tabla. Perfecto. Ahora salgo. Borro el contenedor. Ahora creo otro, pero partiendo de la misma imagen. ¿Esa tabla está o no está? No. No No está. Porque en la imagen no hay tablas. La imagen es el motor solito. Los datos es otra cosa. Entonces, uno diría, uy, pero ¿y cómo hago? Porque yo necesito, ya sea una base o un software mío. Digo, che, mi software escribe archivos, genera cosas y las escribe en el disco. Si los contenedores son efímeros, ¿qué hacemos? Bueno, entonces ahí aparece un concepto más en el mundo de Docker, que son los volúmenes. Ven que acá dice, ¿qué ocurre con los datos que se generan en los contenedores? Entonces, como los contenedores debieran ser efímeros, ¿sí? Los datos tienen que persistirse fuera de los contenedores. Los datos de interés que un contenedor genere los debiera escribir en otro lado, porque el contenedor, por su naturaleza, si está vivo, fantástico, pero podría no estarlo. Entonces, cuando levante uno nuevo, los datos los voy a perder. Con lo cual, cuando ustedes generen un contenedor que tiene que generar datos, hay que pensar en volúmenes. Tenemos que decir, ok, este contenedor tiene que estar mapeado o asociado a algún lugar donde eso se persista de manera permanente. Acá en el dibujo muestra, ¿no? Este es el host, el equipo Linux donde está corriendo Docker. Hay una estructura de directorios propia de Docker, ¿sí? Y esto amarillo, digamos que vendría a ser el lugar donde viven los contenedores y escriben cosas ahí. Pero claro, esto puede morir. Entonces, si yo necesito persistir información, lo que se suele hacer es decir, bueno, mira, yo te creo un volumen acá y entonces todo lo que acá adentro se escriba en tal directorio, mándalo, no sé, al barra data del servidor real. De ese modo, si este contenedor 1 muere y mañana tengo que crear otro, no hay problema, le vuelvo a decir, che, vos, al nuevo, el directorio tal, acá. Entonces el contenedor arranca ya con datos, porque está mapeado. Este mapeo en realidad internamente es un montaje, es un mount. Está montado un directorio arriba del otro. Entonces de esa manera los datos importantes los dejo siempre afuera del contenedor. ¿Bien? ¿Preguntas? Profe, perdón. Sí. Entonces el contenedor tendría que tener una especie de ID o algo para identificar, ¿no? Después, ¿cuál sería su directorio con los datos? ¿Con el volumen? Son dos cosas lo que dijiste. ¿Los contenedores tienen un ID? Sí. Cada uno tiene un identificador, un nombre, todo. Ya lo vamos a ver. Eso sí. Ahora, el tema del volumen. Sí, vos cuando creas un contenedor le decís, mira, vos vas a tener un volumen mapeado en tal directorio interno. Ah, ya le das la ruta, perfecto, Y le das la ruta, exacto. perfecto. Cuyo destino es, en este caso, el barra data del servidor host, que es muy básico esto, porque alguien puede decir, che, pará, pero si se te rompe el host, perdiste los datos también. Es verdad. Entonces, en despliegues más grandes, esta información se suele poner incluso fuera del host de Docker. Se pone en un storage, en un equipo por fuera totalmente, ¿sí? Pero sí se indica el path directamente. Perfecto, ¿Bien? Pero gracias. entonces, dos contenedores podrían estar sobre el mismo volumen. Dos contenedores sobre el mismo volumen. Mirá, es así. Si vos, imagínate que acá tenés el barra pirulo, ¿sí? Apuntando al barra data. Y en este otro tenés lo mismo, el barra pirulo apuntando acá también. ¿Qué pasa ahí con la información? Porque, en definitiva,
cada vez que se haga una modificación en un contenedor, el otro va a ver lo mismo. Y viceversa. Y si alguien se mete directamente en el host y hace un cambio, también lo van a ver adentro los contenedores. Porque es un punto de montaje directamente, ¿sí? Entonces, el tema con eso es que si hicieras una cosa así, tenés que tener tu aplicación preparada para eso. No es habitual una cosa así. Lo normal, dependes del file system, hay varias cosas. Lo habitual es que cada uno tiene su ruta donde guarda su propia información. Y te vuelvo al ejemplo de la base de datos. Suponete que este contenedor 1 es un MySQL y este contenedor 2 también. En este caso son dos contenedores que partieron o nacieron de la misma imagen. Perfecto. Pero son dos bases distintas. Entonces es natural, es lógico pensar que cada uno va a tener su propio barra data. No se pueden mezclar los datos de la base de datos. ¿Se entiende? Entonces cada uno tiene su volumen y listo. ¿Ok? Sí, se entendió. Genial. Bien. Esto es entonces tema volúmenes, importante, esto de que, volviendo al tema de que son efímeros, ¿no? Otra cosa que quiero aclarar, porque cuando vi esto por primera vez, dije, pará, efímero entiendo, pero ¿por qué me dicen que el contenedor podría morir? O sea, no. O sea, imagínense, arranco un contenedor en un servidor bien armado en un data center y puede quedar años corriendo. ¿Por qué va a morir? Entonces, no, está bien, no es que va a morir o es inseguro. Es más, yo puedo apagar el contenedor, hacer un stop, volver al otro día a hacer un start y sigue estando con sus datos, todo. Ese no es el problema. El problema es que como esto está pensado para ser una instancia de una imagen, entonces uno tiene que pensar en la posibilidad de que de pronto este servidor entero se rompa. Si se rompe el servidor entero, se murió. Con la tecnología de Docker debiera ser muy sencillo ir a otro servidor, bajarme Docker, volver a descargar la imagen de Docker Hub que estaba usando y decirle, dale, arranca. En ese sentido es lo que dice que es efímero. No me interesa andar, che, no, hacerle un backup a lo que está acá adentro en amarillo. No me interesa, porque para eso tengo una imagen que es igual read-only y estática, pero sí me importan los datos. Entonces, si el contenedor que voy a instanciar va a escribir datos de algo, de lo que sea, afuera. ¿Ok? Bien. La siguiente cuestión tiene que ver con la red. Otra vez aparece la red, ¿no? Lo que es lógico. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un contenedor y ese contenedor, imaginen que es un... Ustedes estudiaron algo de sockets, ¿no? En sistemas operativos. ¿O no? O más o menos. No me acuerdo ahora con el cambio si usan, si ven o no sockets. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, vieron, trabajando con sockets el sistema operativo. O por lo sea menos. que, ok, No sé si hicieron la práctica el cuatrimestre pasado, pero sí, creo que sí que trabajaron y hicieron práctica ok. incluso. Perfecto, bueno, porque acá podemos poner un ejemplo más avanzado, como decir, si yo tengo un contenedor con un web server, está bien, pero quizá alguno de ustedes ni sabe lo que es un web server. Entonces, por eso traje el ejemplo del socket. Si ustedes hacen un programa en C que abre un puerto, si se pone en modo listen, para escuchar algo en algún puerto TCP, entonces eso es bárbaro. Es un programita en C y ya lo saben hacer. Fenómeno. Ahora, si yo tengo un contenedor, ahí aparece una duda. Es, uy, bueno, ok, ¿yo cómo hago para pegarle a ese puerto que está abierto escuchando algo desde el mundo exterior, desde mi máquina, desde otro lado? ¿Cómo llego? Porque los contenedores, yo tengo varios corriendo adentro de la misma máquina, entonces tengo que ver cómo le llego. Por eso aparece el tema de la red. Hay diferentes métodos. El del medio, este método NONE, es un caso particular donde el contenedor no necesita conectarse a la red para nada. Entonces, cuando lo armo, le digo, vos no vas a estar en red. Listo. No tiene dirección IP, no tiene nada. Está aislado. Es raro, porque en general, cualquier cosa que corre en algún momento se comunica con alguien o para leer info, para escribirla. Pero podría ser. Podría ser tranquilamente un contenedor que adentro tenga un software que, no sé, lea de un archivo, procese algo y el resultado de lo que hizo lo escriba en otro archivo. Listo, no necesita la red. Entonces podría ser.
Si sí necesita la red, necesita comunicarse porque está exponiendo un servicio, por ejemplo, entonces podemos utilizar esto azul que dice bridge, que es donde en definitiva cada contenedor de esas cajitas que vimos antes tiene una dirección IP propia. Listo. Entonces, acá en este caso tenemos, no sé, la máquina y 4 contenedores. En ese caso tendríamos una máquina con 5 direcciones IP, ¿no? La de cada contenedor y la propia, la del host. Y se ven entre sí. Bueno, esa es una manera de encarar esto. Y otra que se usa mucho es esta, modo host, donde en realidad no hacemos esto, andar poniendo IP, nada por el estilo, sino que tenemos una máquina que tiene una sola IP, pero hacemos mapping de puertos. Por mapping lo llaman algunos, donde uno en definitiva dice, mirá, cuando llegue un paquete al puerto 5000 de mi máquina, entonces mandáselo al 5000 del contenedor, o al 2000 del contenedor, o al 80, o al que fuera. Estamos haciendo un mapping ahí, ¿sí? Es algo parecido al NAT que vieron el otro día, pero con puertos. Se llama PAT. Es un Port Address Translation, ¿no? Entonces, esta es la otra manera de encarar esto. Esto lo vamos a ver en un rato, en un ejemplo. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Y qué más? Y después, como para ir completando la idea, tenemos que hablar de los orquestadores. Porque, ¿qué pasa? Esto que vimos recién de los contenedores está buenísimo, pero claro, si tengo que manejar 2, 3, 5 contenedores, estamos bien. Tengo la imagen, me descargo contenedor, ejecuta, publico un par de puertos para acceder y estamos bien. Volúmenes. Pero ¿qué pasa, como dice acá, si tengo que administrar cientos o miles? Ahí se empieza a complicar. Imaginen una empresa que tiene diferentes contenedores dando vuelta por ahí, pero en cantidad, muchos, ¿no? De modo que en una misma computadora no se puede, no te da el recurso para hacerlo. Entonces tengo desparramado, no sé, en 10 máquinas y tengo 50 contenedores en cada una. O sea, tengo 500, por decir algo. Y de repente, hay que hacer un cambio en el contenedor de la base de datos MongoDB. ¿Dónde está? ¿En cuál de los 10 servers está? ¿Cómo se llama? Se empieza a complicar. Entonces, para esos casos, en realidad, cuando tenemos algo así a escala, aparecen los orquestadores. Que lo que terminan armando es un clúster de contenedores donde tenemos muchos servidores, pero los podemos ver a ese conjunto de servidores como un todo, ¿no? Como un gran servicio de contenedores. Y entonces tenemos una manera más cómoda, si se quiere, más simple, de administrar esos contenedores. Por el hecho de ser un clúster, además te da beneficios, como por ejemplo, acá esto dice tolerancia a fallas. ¿A qué se refiere? Que bueno, si yo tengo varios servidores y se rompe uno, ok, tengo más. Entonces simplemente le digo a los demás, dale, levantá los contenedores de las imágenes y listo. Después aparece la idea de balanceo de carga, donde si tengo varios equipos puedo decir, bueno, este equipo tiene muchos contenedores, este tiene poco, entonces reparto. Eso lo puedo hacer fácil con un orquestador. Si no tengo un orquestador, para hacer eso tengo que ir, matar el contenedor, borrarlo, ir al otro servidor, conectarme y ahora volver a instanciarlo, ver el volumen. Bueno, si tengo un orquestador, todo eso es más fácil. Botón derecho, ¿no? Empiezas a manejarlo más sencillo. Visibilidad, por supuesto, muy buena de qué está pasando y en dónde. Y algo que empieza a ponerse súper interesante es este concepto de escalabilidad. Escalabilidad es un concepto que significa que gracias a que tenemos un orquestador, tenemos la posibilidad de crecer o decrecer en la cantidad de contenedores que estoy usando para ofrecer un servicio. Entonces, yo tengo, no sé, un web server que está atendiendo gente que se conecta desde afuera. Pero no alcanza porque se conecta mucha gente de diferentes países. Entonces no pongo uno, pongo 4. Entonces tengo 4 contenedores que están escuchando tráfico que viene del mundo. ¿Sí? Entonces, claro, de repente digo, che, pero no me alcanza, porque sacamos un producto nuevo y hay mucha gente conectándose. ¿Cómo hago? Bueno, con estos orquestadores, teniendo escalabilidad, yo puedo con un simple comando decirle, ¿sabes qué? Genérate uno más, o 2 más, o 10 más, y crezco. Y cuando la demanda baja, por ahí lo achico. Eso es escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad bajo demanda, esto es top, no lo hace cualquier orquestador esto. Esto es que ese crecimiento
o de crecimiento es automático. Ni siquiera tiene que nadie ponerse a decir, créate un contenedor o borra un contenedor. Solo lo hace justamente en base a la demanda, al tráfico que haya. ¿Sí? Un ejemplo donde esto se pone súper bueno es el ejemplo de siempre, el Cyber Monday o cosas del estilo, ¿no? Donde las compañías de e-commerce que implementan esto, teniendo una solución así, no se tienen que preocupar por decir, bueno, el día de ese lunes que sea, va a explotar. No, no va a explotar porque a medida que sube la demanda, se van disponibilizando más contenedores que se van a ocupar de atender ese tráfico de la gente que se conecta. Y cuando pase ese periodo y empiece a bajar la demanda, se empiezan a matar los contenedores que se hayan creado. ¿Ok? Eso es escalabilidad bajo demanda. ¿Preguntas con eso? Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Intraconsulta está hecho en contenedores o no? Muy buena pregunta. No sé. No sé. Porque hablando de esto, cuando está la fecha de inscripciones se puede Ujú. hacer la escalabilidad bajo demanda. Entonces levantás más Mira, contenedores y claro. no cae. A tu pregunta, perdón, yo tampoco sé. Hasta cuando yo sabía, no estaba hecho sobre contenedores, ¿sí? Sí está hecho corren sobre virtualizadores seguro. Los servidores que tiene el data center de la uni están virtualizados. Son servidores que tienen virtualizaciones de tipo 1. Pero si después implementaron contenedores arriba, la verdad que ya te la debo. Claro, eso no sabemos porque lo maneja, obviamente, no es el departamento, digamos, de docentes el que maneja eso, pero hay un asterisco para poner interesante ahí, que es el siguiente. Suponete que vamos a pensar en, sí, la facultad es un buen ejemplo, o imagínate, no, sino en tu casa. Suponete que vos tenés 5 computadoras. Y decís, che, me gustó esto, voy a instalar un orquestador. Entonces te pones un orquestador y entonces le podés tirar contenedores en cualquiera de las 5 máquinas. Buenísimo. Y decís, voy a usar esta historia, voy a hacer un programita como para simular demanda, para ver cómo los contenedores crecen, ¿no? Entonces vos ves que de repente más. Genial. Ahora yo te digo, ok, pero ¿qué pasa si la demanda es tanta que vos necesitas un sexto servidor? ¿Qué harías ahí? ¿Se Me lo entendió la mataste. pregunta? Los límites físicos Ajá, no puedes hacer nada en ese caso. correcto. Entonces, ¿a qué voy? A que la escalabilidad bajo demanda cobra, está buenísima la tecnología, todo, pero cobra más sentido cuando todo esto lo pones en una nube. Ya vamos a llegar a la clase de nube, pero para adelantar un poco, en realidad, en este tipo de nubes, Azure y demás, ese crecimiento sí es posible. Simplemente pones más plata y listo. Pero no tenés que, pará, no te quiero comprar un server, lo enchufo, lo pongo en red, no, pará, no tengo bocas en el switch. Olvídate de todo eso. Entonces, cuando esto ocurre en una nube, tiene sentido. Por lo tanto, si seguimos con la idea de que la facultad tiene intraconsultas en el data center de la facultad, que tenga escalabilidad bajo demanda, lo veo difícil. Claro, es ¿Es escalable pero imposible? limitado. ¿Es imposible? No, imposible no es. Puede que lo tengan, pero va a haber un límite, que es el límite físico de lo que estén dispuestos a entregar para ese servicio en particular. ¿Ok? Muy bueno, profe. Y una consulta, Ujú. capaz no sabe, pero ¿por qué no se pasa a la nube el tema de intraconsulta? A ver, volvemos a lo mismo. No estoy en el departamento, digamos, de IT de la universidad, pero hay, a ver, te hablo como si fuese una empresa. Si fuese una empresa, normalmente cuando una empresa tiene que decidir si irse a la nube o no, insisto, ya vamos a tener la clase de nube, el factor económico es lo primero que se pone sobre la mesa, ¿no? Claro, Si es tema caro, si es costo me barato. imagino que es Eso lo es lo más primero. importante. Ujú. Eso es lo primero. Pero además tenés un extra. Las universidades no son empresas. Hay otras cuestiones que son diferentes y a veces hasta cuestiones legales. No es tan sencilla la cosa, ¿sí? Las universidades suelen tener direccionamiento IP público asignado propio. Es decir, es como si la universidad fuese
Fivertel. Hay cosas diferentes. Entonces, hay que ver en todo eso si está estudiado el asunto de que, che, vale la pena o no poner un servicio que la verdad se usa 2 veces por año. ¿Sí? Entonces, hay que ver, capaz que hasta haciendo la cuenta finita sí conviene subirlo. Pero bueno, desconozco si alguien hizo ese ejercicio o hay otras cuestiones. Capaz que el hecho de tener un data center propio hasta le da cierta jerarquía en el ámbito académico. Digo, no lo sé, ¿sí? Pero bueno, son discusiones que se suelen tener, en el ámbito privado al menos. Muchas gracias, profe. Muy interesante. De nada. Entonces, volviendo al tema de orquestadores, hay varios, ahí abajo había algunos dibujitos de varios. Estos son como los dos más conocidos. Docker Swarm es un orquestador que se usa ahí, como dicen, en entornos chicos y medianos, porque ¿qué pasa? Es parte del Docker Engine. Es decir, cuando uno instala Docker, inmediatamente ya tiene esto, sin nada más. Vos instalas Docker y ya tenés Docker Swarm. Entonces, es sencillo, no requiere instalación extra y se puede usar. Tiene, digamos, es muy potente, no tanto como el de abajo, como Kubernetes, que sería como la estrella, ¿no? Pero, sirve. Si tenés unos pocos servidores, 3 o 4, y querés jugar un poco con esto de tener unificada la gestión, está bueno. Docker Swarm está bueno. Kubernetes ya es para cosas más grandes, ¿sí? Acá dice, no está muy difundido entre los proveedores de servicios cloud. De hecho, los servicios de nube hasta te ofrecen esto ya funcionando como clúster. Entonces, esto es como más grande. Tiene un montón de herramientas muy buenas para gestión de volúmenes y ese tipo de cosas. Y tiene esto del autoscaling, el escalado automático que hablábamos. Esto es clásico en Kubernetes, ¿sí? En Docker Swarm no automático. Sí podés hacer escalado, no automático. Bien, políticas avanzadas de distribución de carga. Bueno, esto es decir, che, si el servidor tanto llega al 80% de uso de, no sé, de RAM, entonces, ¿sabes qué? Empezás a desparramar contenedores al servidor de al lado. Tiene cosas interesantes, ¿sí? Eso sería entonces Kubernetes. Piénsenlo como eso, como un gestor de clúster de contenedores, ¿sí? Bien. Lo que, como para cerrar, lo que vamos a hacer, esta parte teórica, no sé si ya lo dije, pero no es intención de esta clase que ustedes se conviertan en expertos en Docker ni en Kubernetes, no es para eso, es para que tengan fundamentos, ideas de qué se trata. A los que les interese, hay millones de videos, documentación de todos los colores sobre esto. Entonces, así como les conté un poco de Docker, imágenes, volúmenes y los conceptos, quiero hacer lo mismo con Kubernetes, ¿sí? Contar un poco cómo es la arquitectura y cuáles son los conceptos fundamentales de esta tecnología. Y después lo vamos a ver. Entonces, bueno, ya lo dijimos, Kubernetes como la más conocida plataforma para orquestar contenedores. Y la arquitectura está pensada de esta manera. Fíjense, yo acá tengo como en 2 niveles, ¿no? Acá en azul sería celeste oscuro, lo que llamamos la capa de control de la solución del clúster. Y abajo, en gris, los nodos workers, que estos son los que hacen el laburo. Estos son servidores, son computadoras, físicas o virtuales, no importa, pero son computadoras. ¿Qué ocurre en una computadora que tiene el rol, o sea, tiene instalado Kubernetes en rol worker? Bueno, es un equipo que en definitiva, como dice acá, son los responsables de ejecutar las cargas de trabajo. Los contenedores, que serían estas cajitas chiquititas que se ven acá arriba, van a ejecutar en los workers. Acá se ejecutan los contenedores. En este dibujito hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 computadoras, servidores, destinados a cómputo, a que ahí corran los contenedores. Y arriba tenemos máquinas que se ocupan del controller, del manager. En este caso hay 3, podría haber una sola, pero bueno, en entornos grandes se suele poner más de una por cuestiones de redundancia. Entonces, acá lo dice, ¿no? Los nodos manager o controller son los encargados de gestionarlo al clúster. Hacen función de scheduler, o sea, son los que programan, bueno, este contenedor va para allá, este va para acá, este lo tengo que generar, este lo tengo que matar, todo eso. Exponen una API también para interactuar. Es decir, que esto tiene una arquitectura donde la conexión entre el controller y el worker es por API
y entre el usuario final que usa todo esto, y esto es por API también, lo cual permite que la herramienta de gestión sea cualquiera. ¿Quieren una gráfica? Hay. ¿Quieren modo línea de comando? Hay también, porque todo dialoga con la API. ¿Sí? Esta es como la foto general de la arquitectura de Kubernetes. Acá hay un poquito más de lupa, apenas, no es importante que se sepan estas cosas de memoria, pero fíjense, ¿no? En verde sería el nodo master, que tiene acá justo el API server que les decía, entonces el que opera la solución directamente habla a través de esta API. Y acá hay, bueno, cosas para controlar, para disparar contenedores. etcd es el nombre de la base de datos que tiene, es una base distribuida que se coloca entre todos los nodos master. Y abajo están en celeste, los nodos de workers, ¿no? los que hacen el laburo, que también tiene una serie de componentes de la plataforma y tiene acá esta flecha gigante, es una capa de red transversal. Esto permite que un nodo, un contenedor se pueda mover de una máquina a otra, digamos, de una manera muy sencilla. Esta es la arquitectura general. Como pueden ver acá, las cajitas acá abajo dice pod. ¿Qué es eso? En realidad, yo vengo hablando de contenedores. Bueno, en el mundo de Kubernetes se habla de pods. No se habla de contenedores, se habla de pods. ¿Y qué son los pods? Bueno, en realidad un pod, por definición, es un conjunto de contenedores. ¿Sí? Pero las buenas prácticas dicen que debiera ser uno a uno. O sea, lo habitual es tener un pod, un contenedor. Y listo. Por lo tanto, podemos pensar que esto sería como los contenedores que venimos charlando recién. ¿Ok? Es eso. Entonces, teniendo esta arquitectura, fíjense que tenemos un controlador, que es el que ve qué pasa en los nodos workers. Cuando llega una petición de que quiero correr un contenedor nuevo, este va a decir a cuál servidor conviene poner esa carga de trabajo. ¿Mm? Y, bueno, si hay un requerimiento de escalado, necesito crecer, vas a ver a qué servidor tirarle el tráfico. Bueno, y bastantes cosas más tiene, ¿no? Pero esta es la idea general. ¿Preguntas con esto? No, todo claro. Bien, entonces, yendo a los conceptos, recién les decía, ¿no? Tengo el pod, es la unidad más pequeña con la que se trabaja en Kubernetes. Agrupa uno o varios contenedores que comparten red y almacenamiento. Entonces, este caso 1 es el que yo les decía que es el más típico, ¿no? Tener un pod igual a un contenedor. Podría tener escenarios así, donde tengo más de uno. Es raro, pero podría ser. Si lo llego a poner en el mismo pod, automáticamente van a compartir almacenamiento, IP, todo. Y si no, van por separado. ¿Por qué decimos que no es una muy buena idea poner dos contenedores juntos bajo el mismo paraguas de pod? Porque eso los va a mantener siempre juntos y de repente, si yo quiero balancear, ¿cuál sería el problema de que un contenedor esté corriendo en el servidor 1 y el otro en el servidor 4? Ninguno. Entonces, deja que cada uno tenga lo suyo y después que se muevan como Kubernetes quiera. Pero bueno, puede haber alguna excepción donde esto tenga algún sentido de performance, algo por el estilo. Entonces, básicamente es eso. Una de las cosas súper importantes es esta. Los pods no se actualizan. Si fallan o cambian, Kubernetes los reemplaza por otros nuevos. Volvemos al tema de que esto es efímero. El pod no me interesa como unidad. Uy, tengo un pod, cuidado con el pod. El pod se muere, el Kubernetes lo saca y lo pone en otro server. Pero cuando lo saca y lo pone en otro server, no es que lo copia, acá lo acaba de decir, lo borra y crea uno nuevo. Total, esto parte de una imagen. Entonces, como la imagen no cambia, ¿qué problema hay? Lo instancio otra vez en otro server. ¿Sí? Entonces, o incluso si el contenedor por alguna razón cambia, porque le hago un cambio, afuera se crea uno nuevo. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante tenerlo claro. Bien, entonces a ver, si uno, quiero hacer la analogía, si uno tiene una maquinita en Linux con un Docker, tenemos una imagen, la instanciamos y ahora tenemos un contenedor corriendo. Genial. Si tengo un clúster de Kubernetes,
le digo al clúster, generate un pod. Se lo digo de una manera que luego vamos a ver. Le digo, generate un pod. ¿Y qué hace el clúster? Se trae la imagen de donde le diga que se la baje y me instancia un pod. Como ven, muy similar. ¿Sí? Bien. El tema es que hacer eso en un clúster de Kubernetes, decirle, che, generate un pod, les diría yo que no es la mejor manera de usar Kubernetes. De hecho, es una mala manera de usar Kubernetes hacer eso. Hacer lo mismo que haríamos en Docker. La manera correcta de trabajar es así, haciendo no un pedido de pod, sino un deployment. ¿Qué es esto? El deployment es un recurso que tiene Kubernetes que permite solicitarle al clúster qué es lo que quiero que haga de una manera que se llama declarativa, ¿no? Una manera explícita, luego les muestro los formatos, como dice acá, ¿no? Utilizo un manifiesto, es un archivito en formato YAML, donde le digo, en realidad, qué es lo que quiero que funcione, que corra en mi clúster. Acá hay un ejemplo que dice, ¿no? Deseo 3 de mis nodos, de mis pods, corriendo. Entonces, con un pedido así, escrito en términos, en este archivo YAML, lo que le estoy diciendo al clúster no es, che, generame un pod. Yo le digo, mira, yo quiero que haya 3, en este caso 3, podría ser 1 también, ¿eh? En este caso digo, quiero que haya 3 pods de esta aplicación mía, que por supuesto es una imagen que tendré en algún lado. Cuando yo le digo eso, se lo digo al máster, al controlador. Entonces el controlador a partir de ese momento tiene una instrucción que le di yo, un pedido. Y el objetivo de Kubernetes es hacer, como dice acá, que se cumpla lo que yo le pedí siempre. Entonces yo en Kubernetes digo qué quiero tener y el clúster se ocupa de que eso ocurra. Entonces, luego lo vamos a ver. Si yo le pido este deployment al clúster, el máster va a decir, tengo que crear 3 pods y va a crear uno en cada servidor. Por supuesto, si hay solo 2 servidores, bueno, va a crear uno en el primero, otro en el segundo y el tercero en alguno de los dos, no importa. Va a cumplir con lo que yo le pedí. Y entonces, lo que tiene de súper interesante esto es que si vengo yo y este pod lo borro, ¿qué hace Kubernetes? Lo vuelve a crear. ¿Por qué lo vuelve a crear? Porque yo le pedí en una instrucción que quiero 3. Estamos uniendo piezas con lo del principio de DevOps, ¿eh? Porque miren esto. Imagínense que esto es una empresa y cada una de estas cajitas azules, que son pods, están ejecutando en servers físicos diferentes. Está todo bien, funcionando. Son las 4 de la mañana y el servidor 2 se quema, se apaga. Es decir, que este del medio se murió. ¿Qué hace Kubernetes automáticamente cuando vea eso? Va a decir, uy, estoy incumpliendo el manifiesto que me pidieron. Me pidieron 3 y hay 2. Entonces, ¿qué hace? Crea un pod nuevo, que estará corriendo, no sé, en alguno de los 2 servidores que quedaron vivos. Y de vuelta estoy con lo que yo le pedí disponible. Entonces el administrador de todo esto a las 4 de la mañana no se despertó. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto tardaría en pasar eso, profe? Imaginemos que pasa Ujú. eso de que se quema uno, se cae Sí. una de los pods. Ajá. ¿En cuánto se puede volver a levantar eso? O ¿Cuánto crear uno tiempo nuevo. tarda en darse cuenta? Claro. Bien. Hay una serie de variables donde uno configura unos valores que son de reintentos, ¿no? Como para no tener estos falsos positivos, con los que se puede jugar y tunear. Pero estamos hablando de que por ahí se cayó y dentro de 3 segundos ya lo tenés de vuelta arriba. Estamos hablando de eso. Prácticamente instantáneo, claro. Espectacular. Entonces, ante una situación donde yo necesito, a ver, si yo tengo un solo server y el server se rompió, chao, listo. El master, el nodo controller, no puede cumplir con el manifiesto, no tiene dónde. Entonces, esto, si lo pensás en escala, donde hay muchos servidores, si se rompe uno, no pasa nada. Entonces, esto es súper interesante. Entonces, normalmente se habla de deployments en Kubernetes, porque yo le pido lo que quiero que ocurra. Después, ¿en cuál servidor va a correr? No importa. Es un problema del clúster. ¿Sí? Bien, esto es un deployment. Después tenemos
así como les dije que en los Docker yo puedo exponer servicios y eso lo hago con mecanismos de red para ver si mapeo un puerto. Bueno, acá pasa algo parecido, pero es más complejo, porque acá, como son varios servidores, imagínense, yo creo un pod que tiene un web server que escucha en el puerto 80. Listo. Y le digo a Kubernetes, créate uno, ni siquiera varios, créate un pod que se llama Apache. Listo. Ya está, dice, lo creo. ¿Dónde lo creo? No sé, en algún server. Listo. Ahora yo quiero entrar ahí. O sea, quiero publicar para que publique un puerto para poder entrar. ¿Y cómo le digo que es el puerto 80, pero de cuál máquina? No me importa. Entonces, se complica, ¿ven? Es más complejo el tema de la conectividad, pero el clúster lo resuelve. Primero que tiene un mecanismo de DNS, esto es, para el que no sepa, resolución de nombres, interno, de modo que cuando yo quiero llegar a un pod, me refiero a él por su nombre, ya no por direcciones IP. Entonces yo digo, quiero llegar al Apache, listo, te dice, y llega al Apache, no importa en qué servidor esté. Entonces eso está bueno. Y después, acá hay diferentes métodos que se llaman services, se llaman servicios, que son para exponer puertos justamente y que se puedan comunicar. Tenemos diferentes tipos, hay más, ¿no? Pero lo básico es esto. Tenemos los cluster IP, que son servicios que únicamente se utilizan para dar conectividad, pero adentro del clúster. ¿Para qué sirve esto? Supongamos que este pod que está acá, el primero, quiere comunicarse con el tercero. Esa comunicación no sale del clúster. ¿Sí? No es que desde afuera, desde mi máquina. Esa visibilidad es interna. Entonces, simplemente en el nodo 3, en el pod 3, digo, che, vos vas a tener un servicio asociado que es de tipo cluster IP, como para que te encuentren, pero adentro del clúster. Listo. Ahora, si yo quiero acceder desde afuera, claro, este es un web server, pongamos, el del medio, y le quiero pegar desde mi máquina, desde la oficina, desde donde sea, entonces ahí tengo que exponerlo al mundo, digamos. Entonces ahí necesito otra cosa. Y ahí tenemos este que se llama Node Port, que lo que hago es ya expongo, pero a nivel del servidor físico, cierto puerto. Y si no, más avanzado y ya para producción, Load Balancer. Este es otro componente que se coloca, ¿sí? En la nube se usa muchísimo, donde hay un componente fuera del clúster, que es el que recibe las peticiones y después se las manda para adentro. El ejemplo, que el otro día lo hablábamos con los otros chicos, el ejemplo del Cyber Monday y todo eso, yo les dije, bueno, como hay mucha demanda, el clúster crea un montón de pods, ¿no? Lleno de pods, todos web server atendiendo peticiones de carritos de compra. Listo. Sí, está bien, pero la gente, todos, entran a www.Mercado Libre al mismo lugar. Entonces, ¿cómo? Entran al mismo lugar. ¿Quién se ocupa de hacer la repartija? Bueno, hay un componente afuera de todo esto que se llama balanceador de carga, que ese sí atiende a todos, pero ese no tiene mucho trabajo que hacer, porque recibe la conexión, se da vuelta y se la tira a uno de estos pods. Y listo. Y agarra otra y se la tira. Solo hace eso, es de pasamanos. El laburo sí lo tiene cada pod porque tiene que ver qué usuario es, conectarse a la base de datos. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es que necesitamos más carga, más pod. Pero lo que es el balanceador es solamente un pasamano de tráfico donde lo que recibe se lo revolea a alguno de los pods que haya en el clúster. Entonces, para eso tenemos los servicios dentro del mundo de Kubernetes. ¿Ok? Por último, para terminar, comentar que Kubernetes está bueno porque es elástico, no es una tecnología que esté atada a ciertos recursos. Acá, por ejemplo, estos que están acá arriba son los conocidos como recursos nativos, ¿no? Los pod, el deployment que les comenté, el service, y estos más, config más, secret. Todas estas cosas que ven acá son cosas que vienen. Uno instala Kubernetes y esto lo tenés. Job, por ejemplo, uno puede en el clúster programar un job. Es decir, yo quiero que a las 4 de la mañana se despliegue un pod que haga su laburo y que termine. ¿Sí? Yo, por ejemplo, esto lo uso para hacer backups. Entonces, a determinado horario, se despierta ese job, genera un pod, hace el backup y cuando termina, el pod se terminó, desapareció. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, pero eso no es lo mismo que hacer un cron común y corriente en un Linux, que a las 5 de la mañana corre un script. No, porque ese Linux que tiene el cron está corriendo 24 horas. Esto no. Este job, cuando llega la hora,
crea un pod. Si esto fuese en una nube, capaz que está desplegando en ese momento la infraestructura técnica. Y cuando terminas el backup, desaparece. Por ende, dejo de pagar. Entonces, ven, no es lo mismo. Entonces, estos recursos son los que vienen nativos en Kubernetes, pero te da la posibilidad de crear recursos propios, customizados, CRD se llaman. Entonces, nada, puede haber cosas como esta, ¿no? No sé, get alert. Esto en realidad no existe. Kubernetes no. Yo hago esto en mi Kubernetes y falla de error. Pero yo podría crear un recurso que se llame alert, que me traiga, no sé, ciertos eventos, algo que me sirva a mí en mi organización. Entonces puedo crecer en la forma en que controlo lo que pasa dentro de mi clúster, programando en definitiva y customizando esto, ¿no? Este clúster. Bien, y esto es todo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, todo claro. Profe, una consulta. No tiene tanto que ver con la clase, sino con algo que escuché una vez y nunca terminé de entender. A Por ver. ahí, ¿me puede explicar? No termino de entender en qué casos y qué utilidad tiene el Docker in Docker. Ujú. Ok. ¿Y qué te dijeron o no te dijeron nada al respecto? Que es Docker corriendo sobre Docker. O sea, Ujú. creando una imagen por dentro y Sí, haciendo el contenedor. Pero, ok. o sea, sé que se usa también para integración continua y despliegue, pero no termino de entender el concepto. Ok. Mira, es como siempre digo, ¿no? Es decir, existe la tecnología, bueno, le vamos a sacar el jugo hasta el último milímetro. En realidad no es algo que yo recomiende hacer en ningún entorno productivo ni por casualidad, pero tiene más que ver con esto. Yo les dije que en una imagen puedo poner cualquier cosa. Pongo un web server, pongo un script, pongo una base de datos, pongo lo que quiera. Listo. Entonces, y eso es un contenedor. Eso es una imagen que yo cuando la instancio genero un contenedor. ¿Qué pasa si yo hago una imagen que lo que tenga dentro sea el Docker Engine? O sea, hago una imagen que adentro tenga todos los componentes necesarios para que corra Docker. Lo que va a pasar es que cuando yo instancie esa imagen, que yo ya estoy en Docker, pues estoy instanciando una imagen, ¿no? Cuando ese contenedor nazca, va a estar corriendo en mi máquina un contenedor, y cuando me meta dentro del contenedor, puedo ejecutar Dockers. ¿Sí? Docker in Docker es eso, es un contenedor Docker que adentro contiene toda la estructura de Docker. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer una barbaridad así? ¿Por qué alguien haría eso teniendo ya Docker nativamente? ¿Por qué voy a hacer un Docker in Docker? Entonces, es difícil encontrar una explicación para eso, pero el otro día, de casualidad, me pasó a mí que casi lo uso porque encontré una razón para usarlo. Después al final decidí que no, pero encontré una razón. Y es la siguiente. Para la clase de hoy, lo que vamos a hacer después del intervalo, que yo les voy a mostrar algunas cositas con Docker, para poder hacer eso, yo necesito un Linux. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos que sí, ¿no? Necesito un Linux para instalar Docker y mostrarle cosas. Perfecto. ¿El tema cuál es? Que no tengo ningún Linux. No tengo un servidor Linux, no tengo una máquina virtual Linux. Entonces dije, uy, ¿qué hago? Tengo que instalarme un Linux. Bueno, entonces, ¿dónde lo instalo? Ustedes me dirán, profe, la semana pasada vimos virtualización. Se puede instalar un VirtualBox con un Linux, instalarle Docker y ahí hacemos la clase. Sí, es correcto. En definitiva es lo que terminé haciendo, ¿no? Pero se me ocurrió una idea previa a esa que me hubiese llevado a hacer Docker in Docker, que es la siguiente. Yo tengo ¿todos saben lo que es un NAS? No. ¿No? Un NAS. Bueno, busquen en internet si quieren. Un NAS es un equipito chiquitito, puede ser muy grande también, ¿no? Pero yo tengo uno chiquitito porque es en mi casa. Es un equipo para almacenamiento de información. Es un equipo que trae 2 discos y nada más. Entonces, en lugar de tener una computadora, tengo un NAS, que en definitiva es un par de discos con una plaquita que lo controla, y entonces yo guardo mi información ahí y no en mi compu. ¿Ok? Eso es un NAS. ¿Qué tiene de ventaja? Nada, la puedo acceder desde varias máquinas a la vez, desde el celu. Eso es un NAS. Y resulta que mi NAS, me acordé, que trae de fábrica Docker.
Entonces digo, mira, yo ya tengo un NAS que tiene Docker. Digo, buenísimo. Entonces digo, ok, quiero mostrar Docker. ¿Cómo hago? Necesitaría justamente tener una máquina con Linux para instalarle Docker. Y ahí tendría el Docker in Docker. Porque estaría corriendo una máquina con Docker, pero esa máquina con Docker está corriendo en un entorno que ya está dockerizado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es muy Por eso digo, particular el es ejemplo. muy rebuscado. Digo, está disponible. ¿Querés hacer algo con Docker y vos ya tenés Docker? Dale. ¿Por qué no? ¿Sí? Hay de todo. Y antes de ir al Como la intervalo, idea, perdón, Fer, sí, como la dale, idea de dale, dale. virtualizar adentro de una máquina virtual. Exacto. No Es puedes la hacer virtual. una virtual machine adentro de una virtual machine. Y se puede hacer y se usa. De Se puede hacer. hecho, cuando virtualizás, tenés la opción de tirarle un flag para que soporte las extensiones del procesador, ¿no? De trabajar con BTX Ujú. dentro de la máquina virtual. Exacto. Se llama virtualización anidada. ¿Mm? Exacto. Bien. Antes de ir al intervalo, una cosa que me olvidé de comentar, pero es importante para mí, y es la siguiente. Vieron que yo les mostré acá en Docker Hub que hay de todo. Hay para explorar imágenes de todos los colores. Pero fíjense que en las categorías, a ver si dónde están las categorías, yo les había mostrado las categorías por acá. Networking acá, más categorías. Hay de todo, web server. Pero miren esta. Sistemas operativos, dice. A ver, yo clic acá. ¿Y con qué me encuentro? Alpine, Ubuntu, Fedora, Debian. Y ahí me explotó la cabeza. ¿Por qué? ¿No dijimos que los contenedores no son sistemas operativos? Y acá me están ofreciendo una imagen de sistemas operativos. ¿Les hace algo de ruido esto, como me hizo a mí, o no? No va por el lado de que lo No, que no, vos... pero pará. Ah, ¿Les ok. hace ruido? Porque si no les hace ruido, la discusión es otra. Si les parece normal que acá aparezca esto, entonces tenemos que volver a empezar. Eso es lo que No, más me si dijo importa que los ahora. contenedores no son sistema Claro, operativo. Y si acá los dice contenedores no que son sistema operativo, esto alguna historia rara tiene. Entonces, eso es lo primero que quiero que vean. Y ahora está saber mintiendo, qué me profe. ibas a decir. Claro, acá hay algo raro. Entonces, ¿qué se te ocurre que puede ser la cuestión? No, estaba pensando como que lo que vos trabajes en ese entorno va a ¿Mm? funcionar o está preparado como para que funcione para Linux, por ejemplo. No, porque todo lo que vos utilices a nivel contenedores tiene que correr sobre un kernel Linux. Entonces, no es por ahí, porque de hecho, sacando esto, ¿no? Si te vas a, no sé, un web server, tiene que ser, el código que está empaquetado ahí, tiene que ser capaz de ejecutar y dialogar con el kernel Linux. Entonces, todo esto es en el mundo Linux, ¿sí? Eh, Cuando alguien dice, no, yo tengo Docker y lo tengo instalado sobre mi Windows, otro asterisco ahí grande, no existe eso, no existía. Ahora hablamos. ¿Se entiende? Esto es for Linux, porque si se acuerdan del diagramita, era kernel compartido, cosas arriba empaquetadas. Kernel compartido, todo compatible con ese kernel. Entonces, listo. ¿Qué otra razón encontramos para que esto aparezca acá? No sé, Ubuntu. Le hago clic, me dice Ubuntu, sistema operativo, pa. ¿Sí? ¿Podría tener un hipervisor directamente dentro del contenedor o algo así? Un hipervisor adentro del contenedor. No, porque rompes con la definición. Un hipervisor es naturalmente un mini sistema operativo con un kernel de propósito específico. No sirve, porque esto dijimos que es un único kernel compartido. Entonces acá hay una historia. De hecho, miren, tamaño de Ubuntu entero, 39 megas. Vamos, dale. Si agarro el CD de Ubuntu, pesa 2 gigas. Algo no cierra. En realidad, la respuesta a esto es que, no es que yo les mentí, es que esto, en definitiva, es una imagen que contiene lo que a Ramiro le gusta llamar el sabor de Ubuntu.
Esto es el conjunto de bibliotecas y utilitarios que le dan el sabor Ubuntu. El gestor de paquetes apt, ejemplo, pero no el kernel. Esto es el conjunto de utilitarios. Ustedes parten de esta imagen, crean un contenedor, se meten adentro y van a hacer un grep, van a hacer un PS, van a ejecutar cosas que habitualmente usan en un Ubuntu. ¿Sí? Pero si en lugar de Ubuntu instancian uno que decía Fedora por ahí, ¿sí? Fedora viene del mundo de... ay, no me sale. ¿Debian puede ser? No, Debian, Ubuntu viene de Debian. Fedora es del otro palo, que ahora no me sale el nombre original. Es un sistema operativo, nada, mismo kernel, todo igual, pero las bibliotecas, los utilitarios varían un poquito. El gestor de Perdón, paquetes de Red Hat viene. de Red Hat, exacto. No encontraba para Entonces, habilitar el micrófono, perdón. tal cual. Red Hat o CentOS son distribuciones cuya sigue siendo Linux, pero cambian algunas cosas. Por ejemplo, el gestor de paquetes es lo más notorio. En Red Hat vos no tenés apt-get, tenés el RPM. Si usás Alpine, no tenés ni RPM ni apt, tenés uno que se llama APK. Entonces, eso es lo que estás instanciando, pero el kernel es único. Entonces, me bajé una imagen de Ubuntu. Sí, está bien, del sabor Ubuntu, los utilitarios de Ubuntu, para poder hacer AWK, para hacer cosas. Ok, fenómeno. El sistema operativo sigue siendo uno solo y es el del host. ¿Ok? Bien. El último comentario antes de cortar tenía que ver con esto de Windows, que justo dije que me estaba olvidando. Que si estamos diciendo que tenemos un kernel único, entonces sacamos a Windows de la ecuación. Por lo tanto, decimos que es imposible poder tener un contenedor Docker corriendo en Windows. Porque naturalmente decimos, che, no. Si es por el dibujito que vimos, ¿no? Kernel compartido y arriba contenedores. Por lo tanto, cualquier cosa que esté corriendo ahí arriba no puede ser for Windows. Porque está el Linux, está el kernel Linux abajo. Entonces no se puede. Y viene alguien y me dicen, pero yo sí puedo, porque yo tengo algo que se llama Docker, Docker for Windows o algo así. Si yo busco en internet, pongo Docker for Windows. Miren, Docker for Windows, y acá aparece. Instale Docker Desktop, Windows, me ofrece instalarlo y qué sé yo. ¿Cómo? Si estamos diciendo que no se puede. Bueno, en realidad ocurre que hay trampita en esto. Cuando uno instala un Docker Desktop, cosas por el estilo, ¿qué hace Windows cuando uno le dice, bajate la imagen de MySQL, de Docker Hub, instálatela? Te dice, listo, ya la instalé. En realidad, por abajo, lo que está haciendo es correr un Linux con un método de virtualización tradicional y ahí arriba pone todo esto. Lo que pasa es que no se ve, es transparente. ¿Sí? Entonces, porque si no, otra vez, no cierra la teoría. Yo digo, no, pará, yo puedo hacer un contenedor corriendo en mi Windows. No está corriendo en tu Windows. Está corriendo en un Linux virtualizado en tu Windows. Y ahí sí tiene sentido. ¿Sí? Y dije hace un ratito que había un pequeño asterisco que es, esto que digo es así, toda la vida fue así, pero hace relativamente poco Microsoft dijo, che, yo no me quiero quedar afuera de todo esto, y generó un mecanismo de contenedores propio, propietario. Entonces, hoy sí podemos decir que existen contenedores Windows corriendo sobre Windows. Pero son Windows con Windows, ¿eh? Son otros contenedores diferentes, porque el kernel de Linux ahí no participa. Eso prácticamente no lo usa nadie. Pero bueno, hoy Microsoft también está en el juego y permite tener sus propias suite de contenedores. ¿Ok? Profe, ¿por eso se necesita WSL para correr Docker? Sí, exacto. Ahí depende la versión. En algunos casos no es WSL, sino que es Hyper-V, que está escondido por ahí abajo. ¿Sí? Pero en definitiva es un mecanismo de virtualización nativa real, pesado, de una máquina con un kernel abajo. ¿Sí? Perfecto. Bien, bueno. Acá estoy viendo en el chat que hay una pregunta de hace 20 minutos. No sé, Julián, de qué contexto es, no lo veo. Acá hay uno que encontró la imagen Bepe, muy bien.
pep existe siempre, en todos lados. No sé, Julián, ¿querés preguntar? Las instrucciones del queue. No sé qué es eso. ¿Podés abrir el micrófono? Por las instrucciones del Kubernetes, imagino que pregunta. Pero, ¿cuál es la pregunta? La que dijo que tenían que haber 3 corriendo al mismo tiempo. Deployment, Creo que creo que era. se refiere a eso. ¿Hasta qué momento es válida la instrucción? Ah, ¿cuánto tiempo dura ese pedido que le hice? Para siempre, hasta que lo borre. Si yo ya no quiero tener más esos 3, voy y le digo, o bajo la cantidad, le digo, no, ahora quiero que sean 2, se lo tengo que pedir. Y si no quiero más nada de eso, borro el deployment entero. Entonces, listo, ahí se elimina todo. ¿Ok? Bien. Bueno, chicos, volvemos 9:30. Así hacemos una mini demo ahí de estas dos cosas, de Docker y algo de Kubernetes, medio básico porque es difícil, pero algo podemos mostrar. ¿Ok? Dale, profe. profe. Dale. Muy bien.